Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Es el segundo informe que hago sobre un libro realmente extraordinario. Reflexiones inteligentes y profundas de escritores latinoamericanos. Esto lo escribió el doctor Tito Hernández Caamaño, cuya sede de residencia y de profesión está en Valledupar. Entonces, en el primer informe se escogieron algunas reflexiones de estos escritores latinoamericanos y en el informe del día de hoy escogemos otras. Autores como Julio Cortázar, Tomás Carrasquilla, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, por ejemplo, frases o reflexiones muy profundas de Gabriel García Márquez, Jorge Amado, Alegría Bazán Ciro, Miguel Ángel Asturias, Eduardo Caballero Calderón, Alejo Carpentier, etc. Es decir, grandes escritores. Lo que hizo el doctor Tito fue leer esas obras y extractar frases muy profundas que son las que se compartieron en el primer informe. Entonces, doctor Tito, ¿cuáles son las frases que usted ha escogido para el informe del día de hoy de Una voz en el camino? ¿Y por qué escoge esa frase? Lo estamos escuchando. Muy buenas noches, mi estimado Germán, por sus palabras introductorias. Y antes quiero manifestarle que precisamente lo que usted acaba de decir armoniza mucho con el cultivo de la mente de las personas. Precisamente en el día de hoy estaba leyendo de cómo Albert Einstein, una de las preclaras inteligencias que hemos tenido, manifiesta él que se cultivó precisamente leyendo libros que contenían reflexiones profundas. Dicho lo anterior, podemos comentar una de Rómulo Gallego, el principal escritor venezolano, admirable por lo demás, que dice: la superioridad de algunos parece radicar en saber callar y guardar. Óigame, estas frases y estas reflexiones, pues hombre, son tan profundas, son tan interesantes, que hay que escucharlas con mucha atención, ¿no? La superioridad de algunos parece radicar en saber callar y guardar. Y yo creo que eso es cierto, doctor Tito. Hay personas, óigame, a mí me decía Hernando Santos Castillo, el director y propietario del periódico El Tiempo, que había algo que lo impresionaba de César Gaviria cuando se reunían, por ejemplo, a almorzar junto con otras personas, y es que Gaviria no hablaba, Gaviria solo escuchaba, y entonces, escuchaba y reía con esa carcajada que era famosa, como la del doctor Otto Morales Benítez. Sí, óigame, y entonces le decía Hernando Santos, el presidente silente, y Gaviria le decía, mientras no sea saliente, y estallaba en una de sus carcajadas, pero sí hay personas, hombre, que... Ahora, lo que a mí me enseña la experiencia y la observación, doctor Tito, es que cuando en una reunión, por ejemplo, hablan muchas personas, porque está el jefe ahí, y hay una que habla muy poco, lo que yo he notado siempre es que cuando esa persona habla, la escuchan,
La persona Claro. permanece callada, pero cuando habla la escuchan. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre este tema? Bueno, yo le voy a citar más bien un episodio. Así que con esto yo soy admirador de él. Para complementar lo que usted dijo, tenemos el caso, por ejemplo, de Pinochet en Chile. Cuenta él que llegó a ser lo que fue precisamente por callar y guardar. Decía que él en las reuniones y en los eventos nunca expresaba lo que debería decir con el fin de reservarse y luego aprovechar lo que otros habían dicho. Bueno, como lo decimos en nuestros seminarios de ventas, doctor Tito, hoy el poder de un vendedor está más en el oído que en la lengua, porque uno no puede asesorar a nadie a quien no escuche. Entonces, esta frase, como todas las que escogió el doctor Tito Hernández Caamaño, es realmente extraordinaria. La superioridad de algunos parece radicar en saber callar y guardar, en saber callar y guardar. Bueno, la segunda frase y su autor y sus reflexiones, doctor Tito. Bueno, traemos al momento la siguiente. La egolatría, ese embrujo al que todos nos entregamos, cualquier triquitraque que tengamos por triunfo, la va invadiendo con sus ardentías y sutilezas. ¿Por qué? Maestro Tomás Carrasquilla. Correcto. ¿Por qué esta frase le parece tan interesante? Bueno, la quiero complementar con otra del mismo autor, que muy distinguido de la región de Antioquia, que dice: el Dios yo es divinidad para la cual no hay ateos, ni tan siquiera blasfemos. Levanta en las honduras de su corazón un templo olímpico de sublimidades y excelencias. Aquí estamos ante el aspecto de la autoestima. En la primera reflexión que cité sobre él, cómo aquellas personas que tienen una autoestima fuerte se dan valor para lo que puede ser pequeño para otros, para ellos es importante, y eso es determinante para triunfar en la vida. Ahora bien, tenemos acá, cuando él dice el yo Dios es divinidad, nos encontramos ante los egos. Usted sabe que muchas de las cosas y de los personajes del ser humano están orientados y basados en ese ego inmensurable que muchos tienen y lo utilizan para competir, y por tanto piensan que lo que ellos hacen es lo mejor, porque vienen las autoalabanzas. Ahora, en algunos casos ese ego tiene como un sustento, en otros no lo tiene. ¿Qué observación puede hacer usted sobre ese tema? Bueno, así es. Aquí encontramos que, por ejemplo, cuando conversamos con cualquier contertulio y, digamos, usted expresa que hizo X o Y evento, en el caso suyo, digamos que como usted lo es un escritor reconocido, y puede encontrarse con alguien que no ha hecho el menor intento en ese aspecto y sin embargo quiere hacer alarde de que también puede ser un competidor suyo, porque como le digo, el tema del Dios yo, para él no hay ateos ni acepta críticas. Es una especie de egolatría enorme. Sí, señor. En una oportunidad yo decía, doctor Tito Hernández Caamaño, que yo he escrito 17 libros y mis libros básicamente han sido de entrevistas, ¿no? Y yo decía que yo he entrevistado siempre
hacedores de las cosas, no a críticos de las cosas. Porque es que criticar es muy fácil, hacer es muy difícil, pero lo que vale la pena en la vida, por supuesto, es hacer. Bueno, otra reflexión, la cuarta, que tiene que ver con el beso, doctor Tito. Con mucho gusto, don Germán, pero antes quiero complementar a lo dicho, que el maestro Tomás Carrasquilla, su llamado es a que la persona sea sencilla. Claro. Y la persona sencilla y humilde puede dar muchas enseñanzas y vivir más tranquilo que creándose falsas expectativas sobre lo cual no tiene sustentación. Sí. Óigame, doctor Tito, no es una frase, sino es la parte de un párrafo de un libro que leí en una oportunidad, y yo nunca olvidé ese par de líneas de ese párrafo que decía: y cada vez que pretendíamos parecer importantes, las personas se volvían contra nosotros. Eso es tomado de un texto de Bill y Bob, de Alcohólicos Anónimos. Bueno, la cuarta frase, ¿qué nos dice, doctor Tito Hernández Caamaño? Así es, usted lo que usted acaba de decir se refiere a la prepotencia, a la soberbia y cosas de esas. Seguimos. El primer beso recibido de labios de mujer revela el secreto de las delicias divinas en el inefable primer instante de amor. El autor es Rubén Darío, el conocido Bate universal. ¿Por qué escogió esta frase? Aquí tenemos lo que es la remembranza del ser humano, y yo diría, me atrevo a afirmar, que todos hemos vivido ese instante de amor al que él hace referencia. Todo ser humano, cuando se enamora por primera vez, le queda el indeleble recuerdo de ese primer beso. Y no hay otros besos que lo maten, ni que lo borren, ni que lo desaparezcan, porque siempre lo va a recordar con todos los detalles, el grosor de los labios, la sensación de ese tacto, etcétera. Quedan muy grabados en la mente del ser humano. Bueno, muy bien. La quinta frase. Acá tenemos esta que dice: solo poseemos nuestros deseos hasta cuando dejamos de desearlos, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Oye, la voy a repetir acá. Solo poseemos nuestros deseos hasta cuando dejamos de desearlos. Explíquenos un poco, reflexiones sobre esta frase. Sí, señor. Es una elucubración paradójica, porque como lo han explicado los psicólogos y los expertos en la mente humana, los deseos son intensos, son enormes, influyen mucho en nuestra pasión, en lo que buscamos, en nuestras aspiraciones, etc. Pero la fuerza de ellos y la influencia de ellos es antes de lograrlo, porque una vez que usted cristaliza ese deseo, desaparece esa intensidad, esa expectativa y esa ansiedad por aquello que usted siempre ha luchado y ha buscado. Entonces, ahí viene algo curioso, y es que el ser humano es insaciable, porque desaparece ese deseo, pero nace otro. Exactamente, exactamente. Bueno, doctor Tito Hernández, se nos está agotando el tiempo, pero una sexta frase. Tenemos el escritor argentino Julio Cortázar, que se formó en Europa, de la época de uno de los principales exponentes del surrealismo latinoamericano, que dice: las buenas lecturas y la inteligencia dan confianza. Indiscutiblemente, don Germán, que un buen libro cultiva para siempre a quien tiene la fortuna de apreciar el contenido
de sabiduría que encuentra en esos escritos, porque además le permite mejorar sus ideas que usted tiene, o corregirlas, o reforzarlas, o cambiarlas. La influencia de un libro sobre un ser humano es enorme. Y como dicen muchos expertos, el mejor amigo de una persona es el libro. Por supuesto, óigame, qué frases tan interesantes las que incluye el doctor Tito Hernández Caamaño, reflexiones inteligentes y profundas de escritores latinoamericanos. A quien quiera más información sobre este libro puede entrar en contacto con nosotros y con mucho gusto le damos estas informaciones. Muchísimas gracias por estar en esta columna de Una voz en el camino que dirige el maestro Ley Martín. Doctor Tito, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Germán, y déjeme agregar lo siguiente. Invito a los oyentes a que lean, relean y sigan leyendo, porque cuando usted lee, usted adquiere confianza y fortaleza en sus ideas y puede hablar con propiedad del tema que quiera expresar. Eso es absolutamente cierto. En nuestro seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, decimos que el gran secreto de hablar en público consiste en que la persona acumule experiencias positivas, y decimos que la seguridad intelectual es la que da seguridad física y psicológica. Por eso es que lo que mejor habla una persona es de lo que más sabe. Y qué interesante esta frase con la que se despide. Muchas gracias al invitado en el día de hoy. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis libros consigue 17 en Amazon y pronto viene el número 18 de Intermedio Editores Círculo de Lectores, que se llama Habla en Público para servir, no para lucirse. Y quien desee mi curso digital de Así se habla en público, un libro y 34 videos, se comunica conmigo y le digo qué debe hacer. En este momento ya tenemos más de 1000 audios y videos en mi canal de YouTube para que entre, lo visite, se suscriba y aprenda. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Cali, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.